¿Qué tal, familia culé? ¿Cómo estáis? Este serial, este momento de mercado, podría llamarse algo así como tres salidas para cuatro entradas, o al revés, cuatro entradas para tres salidas. Curiosa la situación en la que todavía se encuentra el Barça a pocos días de finalizar la inscripción de los jugadores. Ya sabéis que el tiempo límite es el 1 de septiembre a las 23:59. ¿De acuerdo? Ahora mismo el Barça tiene pendientes de inscripción a cuatro jugadores: Chesney, Gerard Martín, Marc Bernal y Rooney Bargi. Y la mayoría de ellos dependen, todos ellos de hecho, dependen de la salida de otros tres jugadores. Por ejemplo, vamos jugador a jugador. Parece que el que tiene más opciones de desencallarse pronto es la inscripción de Chesney, porque la salida de Iñaki Peña, del guardameta, es inminente. El Barça ha llegado a un acuerdo con él de renovación, creo que es hasta 2028, e Iñaki Peña saldrá cedido finalmente al Elche, que es quien ha ganado la puja en la que también estaban implicados otros equipos, como os contamos, como el Como italiano. Parece que el portero se ha decantado finalmente por el equipo ilicitano, además él es de Alicante, es decir, que está cerca. Así que en las próximas horas yo creo que vamos a tener noticias en este sentido. Y la salida de Iñaki Peña implicará inmediatamente la inscripción de Chesney, ¿vale? Dos, el caso de Gerard Martín depende de Oriol Romeu, de la salida de Oriol Romeu, que parece que también está cerca. Hay unos flecos todavía sobre contractuales, sobre, bueno, pues la rescisión de su contrato implica que él quiere cobrar parte de la ficha, en fin, lo de siempre y lo que es normal en los derechos de un trabajador. Ahí es donde se ha estancado un poquito la negociación, pero parece que finalmente también esa negociación llegará a buen puerto y Oriol Romeu dejará de ser jugador del Barça, lo que permitiría la inscripción de Gerard Martín. Sabéis que Gerard Martín en el pasado año tenía ficha con el filial, el defensa que este año veremos si juega de lateral o de central, importante para Hansi Flick, que ya quería contar con él en Levante, no pudo ser. En fin, veremos lo que sucede con esa salida de Oriol Romeu. ¿Y dónde va a parar Oriol Romeu? Aunque esto no es importante para la inscripción, pero Oriol Romeu se hablaba en un primer momento del Girona, parece que no va a ser el Girona, ahora hay otros equipos interesados, el Betis, en fin, en cualquier caso, lo de Oriol Romeu no es ninguna cesión, es una rescisión de contrato. Y el tercer caso es el de Héctor Ford. Y de Héctor Ford dependería, y ahí sí que yo tengo más dudas y no entiendo el caso de Rooney Bargi. Héctor Ford en principio tendrá que salir cedido. La idea del club es que salga cedido, aunque también nos han mareado un poquito con la situación de Héctor Ford. En un primer momento se decía que preferían un transfer con opción de compra, ahora se habla de una cesión. Veremos, en cualquier caso, parece que el problema de Héctor Ford son las ofertas que han llegado, o que no convencen al jugador, o que no hay suficientes ofertas. Y ahí está la inscripción de Rooney Bargi. ¿Qué es lo que yo no entiendo de Rooney Bargi? Lo que no entiendo de él, que no puede salir cedido porque no está inscrito. Lo que no entiendo de la situación del jugador sueco es por qué no podemos inscribir a Rooney con ficha del filial, que era la primera opción que se barajaba en el club, y parece que el club se echó atrás cuando vio el caso Mastantuono, pero es que el caso Mastantuono en el Real Madrid no es ningún caso, porque si el Real Madrid ha fichado a un jugador por 60 kilos que no va a pisar el filial y que ya está jugando de titular en el primer equipo, no entiendo por qué el Barça no puede hacer lo propio con Rooney Bargi, que además sí que es un jugador joven, un jugador de proyección, un jugador que se puede entender más, que ya ha jugado con el filial, amistosos, y se puede entender mucho más que esté en el filial. No lo entiendo, sinceramente. Alguien me tiene que explicar el caso de Rooney, porque yo no lo entiendo. Para mí parecía evidente: ficha del filial, dinámica del primer equipo y se acabó. ¿Qué es lo que parece que sucederá con Marc Bernal? Marc Bernal, de momento,
podría tener ficha, a pesar de que se le prometió esa ficha con el primer equipo, dada la situación, va a tener ficha con el filial, por lo que la inscripción de Marc Bernal no sería ahora mismo un problema alarmante de las 4 que quedan por hacer. ¿Vale? Yo insisto, el caso que menos entiendo es el del sueco, el de Rooney, porque, vaya, a mí me parecía que el discurso del club cuando se fichó era claro y ahora no entiendo estas dudas y el por qué sí o sí tiene que tener ficha con el primer equipo. El resultado es que Bargi no ha podido jugar todavía ningún partido oficial con el Barça, no ha sido convocado, igual que Chesney, igual que Gerard Martín, igual que Marc Bernal, pero en el caso de Marc Bernal se entiende porque está todavía saliendo de una lesión. A todo esto se le suma un nombre que algunos medios venden como una gran oportunidad de mercado para el Barça que estaría interesado. De hecho, hay 2 nombres. Hay un jugador de River Plate, hablaremos en otro momento, pero el nombre que está sonando ahora mismo con más insistencia es el de Eta Eyong, un camerunés del Villarreal que ha destacado muchísimo en estos 2 primeros partidos, gol, asistencia, y que tiene, ayer desvelaba a Fabrizio Romano, una cláusula de rescisión no de 10 millones, como se había dicho, sino de 5 millones. Es decir, una oportunidad de mercado no solo para el Barça, sino para cualquier club. Según algunas informaciones, el Barça con Deco estaría valorando la posibilidad de actuar, de afrontar esa cláusula del jugador y debido a la situación de fair play que tiene el club, claro, estamos hablando de que hay 4 jugadores que todavía no están inscritos, cederlo a otro equipo, que para mí lo más lógico sería, si esto sucede, que se quedara en Villarreal. Pero en fin, que es donde está explotando. En cualquier caso, sí que hay una situación que a mí me parece anómala, yo ya la critiqué hace años, y es que no entiendo cómo el final de mercado se extiende más allá del inicio de la liga. Yo pienso que esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que los clubes estén jugando ya partidos con jugadores que no saben si se van a quedar, si van a salir. Pienso que los cierres de los mercados tienen que estar acorde con la primera jornada de la fecha de liga, porque si no se desvirtúa completamente la competición. Y hemos visto ejemplos recientes de clubes que se quedaban en cuestión de horas sin jugadores importantes y sin tiempo para poder hacer pues planificar sus plantillas, ¿no? Algo que me parece a mí escandaloso. Bueno, en cualquier caso, que sepáis que uno de los nombres de mercado que ahora mismo se baraja en el Barça como gran oportunidad es el de Eta Eyong, un atacante camerunés que ha explotado, como os digo, con el Villarreal, nada, en estas 2 jornadas que llevamos, que parece que tiene ya varios pretendientes y sobre todo lo que es goloso es su cláusula de rescisión, solo 5 millones. Como os podéis imaginar, el Villarreal quiere actuar de inmediato e intentar renovar al jugador y ponerle una cláusula de rescisión alta para que al menos o se evite la fuga del jugador o haya algún beneficio para el club Gruguet, ¿no? Esta es la última hora del mercado del Barça y la última hora de la actualidad del Barça pasará por ver cuál es la respuesta del Ayuntamiento de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, ante ese certificado de final de obras que ya tiene el Barça en su poder para poder abrir el Camp Nou con 27.000 localidades, zona de tribuna, zona de All Sud, pero al Barça le falta todavía la licencia de primera ocupación para que eso sea posible, pensando en el Barça Valencia. Hoy el Ayuntamiento tendría que dar o luz verde o luz roja, una vez más, a esa operación. Y luego nos queda ver qué sucede con la Champions, porque por una parte vinieron emisarios de la UEFA aquí a visitar el Camp Nou y dieron luz verde, pero ya sabéis que televisivamente hablando la UEFA quiere que el lateral de los estadios esté lleno, cosa que no puede suceder, porque estamos hablando ahora en esa primera ocupación solo de gol, sud y de tribuna, por lo que entiendo que si eso no se cumple, el Barça no podría inscribir, no lo sé, porque como suceden cosas raras, el Camp Nou, el Spotify Camp Nou en esa primera fase, esto lo tienen que decidir antes de este jueves 28,
Y la opción sería alternar estadios este año, jugar Champions en Montjuïc y Liga en el Spotify Camp Nou. Pero bueno, en fin, estaremos pendientes de la resolución del ayuntamiento. A disfrutar de este martes, culés. Visca el Barça.